municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Comenzamos el primer bloque de Quórum en una nota, un reportaje que le haré a quien entiendo es la referencia más demostrativa de la oposición en Moreno en términos electorales, por historia, que es el doctor Aníbal Acef. La primera pregunta para él tiene que ver con tratar de definir rápidamente el escenario que hoy tiene el país y por supuesto Moreno. ¿Qué exige de la oposición? Más que hablar del oficialismo, porque habrá otro bloque para adentrarnos en esa materia. Pero primero, muchas gracias, doctor, por participar en Quórum. Acá en ámbito público. Propio, público, ¿no? Como corresponde. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer juntos? No el PRO, sino juntos. Bueno, juntos tiene que seguir como la principal fuerza opositora en el Congreso Nacional, provincial, en los municipios que le toca representar, marcando sus posturas ante la grave crisis económica, política y social, y mostrándose como una carta de solución a las cuestiones que afligen a los argentinos en diversas materias, no solo la económica, sino también las políticas de seguridad, la inserción en el mundo, las cuestiones de control presupuestario y el control correcto de del uso de los fondos públicos por parte de los funcionarios. Esa es la tarea, el control de legalidad y que le corresponde a la oposición. Distintas voces del oficialismo habrá escuchado, doctor, esta semana y esperar el desarrollo, pidiéndole a ustedes que sean responsables, que acompañen. ¿Qué es acompañar? No sé, yo entiendo usted hace política, yo hago preguntas. No, está bien, muy bien. ¿Qué es acompañar? El núcleo Juntos por el Cambio no ha obstaculizado en una gestión, solamente ha marcado sus diferencias cuando se ha presentado un proyecto de ley o una ordenanza en ámbito local y nada más. Después no ha obstaculizado, no ha hecho actitudes desestabilizadoras, ni cortes de calle, ni pedreadas. No son golpistas. Ni frases Esta semana el bloque de concejales del Frente de Todos emitió un comunicado pidiendo que ustedes repudien declaraciones, incluso la reaparición de Aldo Rico, señalando que es un acto de desestabilización. ¿Qué me responde eso? Creo que es mucho peor lo de Grabois. Yo leí lo de Aldo Rico, lo escuché, no lo vi así. Sí, lo de Grabois es gravísimo. Así que Rico diga que se preparen mis camaradas no es algo que le genera preocupación. No lo entendí, si lo entendí desde el punto de vista nacional, de un punto de una postura. Yo nunca trabajé para Rico, ni lo hablo independientemente y equilibradamente. Pero lo de Grabois fue mucho más grave. Habló de sangre en las calles y no dijeron nada. Que sí que hay que ser justos. No hay que mirar un lado y ser ciego del otro, ¿no? La táctica del Frente, Juntos por el Cambio, es no equivocarse tanto y dejar que avance el oficialismo y que se golpee con aquellas medidas que históricamente ha decidido no tomar, aunque si yo miro los 90, que fue peronismo, se hicieron algunos ajustes, se modificó cierta matriz productiva del país, pero me refiero a que se equivoquen, que hagan el ajuste total en el 23, realicen lo que realicen, no hay forma de ganar y ustedes obtienen la conquista, ¿sería así? No lo veo así. Ajá. Falta mucho, acá no hay ningún ganador. Hay que gobernar y le toca gobernar al Frente de Todos. Tiene la máxima responsabilidad. Si es cuestión de ajuste, yo recuerdo el ajuste del año 13-14 que llevó a cabo el famoso ajuste que le titularon al que era titular del Banco Nación en aquel momento, que fue una modificación del tipo de cambio y un ajuste de las cuentas públicas, el cierre con el Club de París. Bueno, era ministro de Economía Kicillof. Claro, y con uno por eso se llamó el ajuste ideado por el que era presidente Frávegas, del Banco Nación. Así que a ellos les toca gobernar, tiene una responsabilidad por mandato popular, los ciclos hay que respetarlos. Bueno, como te decía, la oposición tiene su rol de opositor, en términos institucionales, no de obstaculizar la gestión, sino de marcar las cosas que consideran que no están de acuerdo a lo que representa un sector de la sociedad. Si tiene que hacer un ajuste porque las declaraciones de Batakis en Estados Unidos dan cuenta del cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional, ¿ustedes acompañan?
No dije eso. Lo que yo dije es que hay un sector que le toca gobernar. Bueno. Y ese sector tiene la responsabilidad de gobernar. Yo no. Está bien, digamos, no Juntos por el entiendo. Cambio Encima, viene señalando hace tiempo que hay Juntos por el Cambio viene hablando. un sobredimensionamiento del Estado. Juntos que por el hay- Cambio habla de una idea que comparte Sí, claro. un sector de la sociedad argentina de que se debe gobernar de una manera distinta. que hay que hacer Y- un ajuste. No dice. En el Dice gasto que hay- público, sí, claro, dice lo he eso. escuchado Dice que mil hay que- veces. Espera, déjame, te Sí. cuento yo, Gustavo. Hay una modalidad de gobierno que Juntos por el Cambio opina que debe ser distinta. Y de frente de todo que cree que a través de la emisión, del despilfarro de dinero, se puede vivir así. De una cantidad de empresas públicas. Estás diciendo lo que te dije No, yo pero recién. lo quiero contestar con mis palabras, Sí. deficitarias y un montón de cuestiones que deben ponerse fin. Ahora el mundo camina para ese lado. Si la Argentina tiene inflación y países vecinos, aún de afinidad ideológica similar al frente de todos, tiene inflación mucho más baja, con un contexto internacional similar, que sí que el error está en la gobernabilidad de quienes ejecutan hoy la presidencia de la República Argentina. Porque hay que hacer un recorte en el excesivo gasto público. ¿Me estás diciendo eso? Lo que estoy diciendo es que hay que racionalizar los números, no se puede gastar más de lo que se tiene. No quería decir la palabra ajuste, pero me lo No, estás estoy diciendo diciendo. lo que me parece que tengo que contestar. ¿Qué es lo que te decía recién? Bataki reconoció en Estados Unidos que tiene que hacer un ajuste fiscal. De hecho, hay un Pero decreto te voy a- que impide, hay un decreto que impide nuevos nombramientos en el Estado. ¿Lo No hicieron? sé si lo cumplen, otra vez sacaron Bueno, el decreto, hicieron el y, decreto, tampoco, y bueno. tampoco lo cumplieron. Pero te voy a dar una visión local. Si yo tomo el presupuesto de la Municipalidad de Moreno, lo que ha crecido en los últimos 3 años, Sí. en transferencias de nación y provincia y en nivel de recaudación que nutre ese presupuesto, esto me llama la atención. ¿Cómo va a ser este municipio para manejarse? Si recauda un 20% de la torta de 100%, si recauda 20% de la torta de 100% y suple el 80% con transferencias de partida, en Moreno tenemos un grave problema. No son los números que ha entregado el oficialismo, quiero yo decir. sé mirar los números bien. No, yo también he leído los números, a pero mí quiero no me- decir. Bueno, yo tengo, mire, toda persona, y sabes lo que decís vos, tiene que tener su opinión. Y sí. Yo tengo mi opinión y Físimo tiene otra. Yo Más miro, allá de la opinión, miro creo que la vos- recaudación. vos sos un tipo responsable. La opinión la se recaudación. basa sobre datos públicos. Claro, miro la recaudación. Con la sola mirada de la recaudación y otras cuestiones más, sé que nosotros estamos diciendo la verdad. No se puede, con el nivel de recaudación que tiene el municipio, tener el presupuesto que tiene este municipio, que a su vez, Ese es otro que a punto. su Quiero vez, decir la que a su recaudación. vez, que a su vez, El que a su vez, 55%, que a en la su última vez- rendición de cuentas, el 55% son de fondos mírelo propios, bien, lo dijo mírelo el bien gobierno. en la ejecución del presupuesto. La ejecución es la que realmente determina, como se determinó en la del 21, las enormes transferencias que tuvo este municipio. Bárbaro. Yo me pregunto ahora, cuando se acabe la emisión, esta terrible emisión que se convierte en Tu inflación, planteo es ahora que el ¿cómo van a gobierno hacer? no gire más recursos, ni nación ni provincia, ¿cómo va a ser? Digo que gire. Si no le gira, Sí, vamos a bueno, sí, cambiarla, si no le gira, porque hay una decisión de no emitir y de suplir los gastos del Tesoro a través de la emisión, y transferencias del Banco Central y todo lo que esta alquimia de bonos del ELIC y todo lo que han inventado para poder sostener las erogaciones del Tesoro, ¿cómo van a ser los municipios como este, sobredimensionados y sin recaudación que los sustente a lo largo del tiempo? Ya que te metiste en lo local, hubo toda una discusión y creo que hay que seguir entendiendo la discusión en términos responsables. Cuando digo responsables, utilizar las fuentes públicas y obtener datos oficiales, porque si no es el comentario y vos haces política, y el que hace política no tiene que comentar, tiene que proponer soluciones, ¿no? Y cuestionar aquello que está mal. Se puso en discusión en el Consejo Deliberante un aspecto particular de la intendenta Mariel Fernández y su compañero de vida, Esteban El Gringo Castro, que es muy conocido a nivel nacional, y se vinculó con contrataciones a 2 arquitectos. Eso llevó a un pedido de interpelación que una parte del bloque que conducís vos votó de manera particular. Uno dijo no, Roxana Ricard, Mirko dijo me abstengo y Juan Fernández se opuso. La pregunta es, no para que me digas qué harías Y vos, estás ahí. Florencia, Y Florencia no estaba Seff porque tenía un fallecimiento de un familiar. Florencia Seff no estaba, correcto. No, lo pero quiero aclarar porque algunas voces yo no dije eso distorsionaron. ni lo escribí, así que Ya sé, pero no viene quiero al decir caso. porque algunas voces distorsionaron Está el tema. perfecto. Pero, ¿qué hay que hacer en una situación así? Si vos sos el conductor, ¿no? No. Porque votaron de 3 Yo maneras se los distintas. dije a ellos, a mí no me hubiera pasado.
Siempre me vas a decir lo mismo. Si vos estuvieras ahí, hubieras hecho otra cosa. No. Yo me hubiera inclinado por la abstención fundamentada. Primero, la figura de la interpelación es una figura seria. Interpelar al intendente, pero interpelar al intendente. Sí. Yo viví en mis etapas de funcionario y acompañando a mi papá cuando era legislador, la interpelación de Ibáñez y la interpelación de Lombardi. A mi papá también lo interpelaron inventándole cargos que no existían, que fue la muerte lamentable en la estación de tren y la de los pescados. Y los pescados. Y todo ese periodo de interpelación yo lo viví. No es que se levanta alguien y dice, vamos a interpelar, no. Se iban realizando pedidos de informes, cosa que este Ejecutivo no contesta. Eso habla de un ocultamiento de información terrible. O yo estuve en el mostrador, nosotros contestábamos el pedido de informes. Cuando una administración está acorde a la responsabilidad y a lo que determina la legislación, contesta. Este Ejecutivo contesta. No contesta nada. Y entonces, ¿por qué la figura de interpelación no es válida? Pero espera que termino. Porque fue en el periodo inmediato a la denuncia. ¿Está? Y lo que hay que acá, yo estoy convencido que las explicaciones que dio Mariel Fernández y su marido no son las reales. ¿En dónde dio las explicaciones? Sí, en algunos lados, algunos referentes que públicamente no han hablado. Representan a ellos, dijeron, no, esto es mentira, no es verdad, no es cierto, y los papeles figura todo lo contrario. Con el agravante, hay una figura acá, se lo dije a los concejales, del arquitecto, cuando se contrata a un profesional, no me acuerdo si es el 267 o el 65, se debe primero agotar las instancias técnicas del municipio. Si hay arquitectos contratados, ingenieros o un cúmulo de profesionales, usted debe a esas áreas técnicas pedir los proyectos a llevar a cabo, sea en el polideportivo, que además está en un terreno privado que todavía no pasó por el Consejo. Acá la ilegalidad es absoluta. Por eso, si las características son las que me estás diciendo, ¿por qué la interpelación Pero todo eso termina sí, en el cual se debe constituir el pedido de informe, la acotación del informe, y ahí se debe pedir la interpelación. No contestan los informes, me acabas de decir vos. ¿Qué te estoy diciendo? Insistir sobre el informe, mirar la denuncia penal, había que ir a sede penal, nosotros hemos ido a averiguar a sede penal sobre 2 causas, y... ¿Para qué causas? 2 causas. No, bueno, pero si decís 2 causas, estamos haciendo un programa de televisión. Bueno, vos siempre has tocado 2 causas. Pero 2 causas que vinculan a Mariel Fernández. A la administración Fernández. A la administración Fernández. En el cual no han avanzado. Y en el cual... Vos me decís la musarela, no seamos claros, porque 2 si no... causas, ahora déjame desarrollar el tema. Yo no lo estoy contra... Ni voy a ocultar ni digo nada. No, bueno, pero si no lo decís te tengo que preguntar. Pero estoy explicando para que te... Entonces me pareció que primeramente, sin fundamento, no se puede salir a decir vamos a interpelar. Si todo este cúmulo de pruebas está, nosotros avanzamos y somos los que más hemos demostrado a lo largo de la historia de no tener ningún tipo de... Naya les dice ustedes son funcionales. Pero no, lo que diga Naya, la verdad. Es un concejal del PRO, discúlpame, no, es eso. Lo que diga Naya para mí no sé. La verdad lo leí y cuando una persona descalifica e insulta, ya se descalifica a sí misma. Cuando el tema avance y fuimos al avance penal, en las causas, se han pedido informes al municipio y no fueron contestados, y en otra parte, quien es querellante ahora se ha presentado a solicitar que esos informes se contesten, veremos cómo se avanza. Con respecto a otro tema que hay que ver bien, perdón. Hay 3 cooperativas que se presentan en todas las licitaciones y simultáneamente gana una u otra en otra licitación. Es un tema que ahí lo marca un empleado municipal, que vos le hiciste un reportaje, que lo dice en cuestiones de trabajo, y nosotros estamos mirando en cuestiones relativas a por qué a 3 cooperativas siempre se les entrega la rotación de obras que hace el municipio. Te hago 2 preguntas finales, Aníbal. Dale. Primero, para aclarar, yo no voy a hacer interpretación de lo que está diciendo el doctor Acer, solo información. Una causa que tiene radicación penal es la musarela. El querellante es Emiliano Moncayo. ¿Es correcto? ¿Estabas hablando de eso? ¿De la musarela?
Yo hablo de las dos causas. Está bien, pero decime, Hay ¿estabas dos- hablando de la musarela? Sí. Déjame contestar. Te tenés que contestar la Te iba pregunta. a contestar. Las causas son la de la musarela y la del arquitecto que hizo el diputado de la El coalición diputado cívica. Bugallo. En ambas causas, Sí. la investigación no avanzó en la medida que tiene que avanzar. Recién se hace la presentación. La de la musarela no. musarela viene de una lentitud Sí. alarmante. Lo que me llama la atención. es que Entonces algunos- hablame de la justicia. ¿Por qué es tan alarmante la También lentitud? tiene que actuar el querellante. Vos me haces reír a mí. Es decir, vos le ponés ¿Cuál la es la figura- responsabilidad. cuál es la figura del pero vos le querellante? ponés la ¿Cuál responsabilidad es la figura del a querellante? a Moncayo y no al fiscal. Hay otra denuncia también de la musarela. Hay 3 denuncias de la La musarela. denuncia de la musarela, la otra le hicieron concejales con el asesoramiento del doctor Noguera. Ustedes no firmaron, no acompañaron. Sí. Pues corresponde al querellante. Ahora, la de la musarela, yo hablé Sí. con Nogueira, me dijo que sí, que él ahora la está activando, pero los otros que están en la denuncia nunca la activaron. Usted cuando es querellante insta al trabajo del fiscal, está bien lo que decís vos, pero también insta. ¿Usted para qué está de querellante? La figura del querellante es acompañar la causa que investiga la justicia a instar a los fiscales al trabajo. Vos entendés de esto y no hace falta que te No, lo aclare, yo lo entiendo. pero la gente lo debe saber. Si yo hago una denuncia, como pasó cuando fue la del Consejo Escolar, adormecida hasta que se intervino lamentablemente el Consejo por hechos ilícitos y se avanzó porque realmente hubo voluntad por parte de los querellantes o denunciantes en que la investigación lleve a cabo y la justicia actuó conforme a lo que correspondía de acuerdo a la ley. Bien, vamos a la última pregunta y una aclaración. Respecto a la denuncia que realiza el diputado Bugallo, a partir de una investigación periodística que hace el portal Dicenso, esa denuncia, que fue ratificada presencialmente por Bugallo, tiene un número de IPP. Así que ahora hay que esperar las medidas que disponga el fiscal interviniente para saber si se encuadra en algún tipo de delito de los tantos que denuncia el diputado Bugallo. Y el tema de la musarela me consta porque hablo permanentemente con Emiliano Moncayo, que es el dueño de la musarela, a través de su abogado está pidiendo que se acelere la causa. Una pregunta. El tema es que el fiscal no ¿Y si a se Moncayo le pagan? ¿Cómo se circula por ahí? no le pagaron. ¿Y si le pagan? Tienen que seguir ustedes impulsando el incumplimiento de deberes porque se violó la ley. Exactamente. Pero Bueno, coincido con vos. por eso. No termina, porque yo he escuchado por pasillos a funcionarios Pero está muy bien municipales lo que decís, porque- decir, si le pagamos se termina. No, incumplimiento. No, en bueno. las dos incumplimiento Bueno, por eso. primero y otros delitos más que se Bien. van a ir aclarando. La última pregunta, el próximo martes se cumplen 4 años de la explosión de la Escuela 49, los asesinatos laborales de Sandy Rubén. Quisiera una reflexión tuya, porque piden justicia, legítimamente piden justicia. Bueno, primero no lo califiqué. Fuiste muy cuestionado, me acuerdo cuando estábamos en Cuero y dijiste que algunos docentes dejaban abierto el gas, tenés muy presente aquella situación y te señalan a vos como responsable político de lo que pasó. No sé, la verdad, el que lo dice es un militante político. Yo vi tu reportaje y algunos militantes políticos. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Estos caraduras y sinvergüenza que lo dicen, que son personas que en la docencia son repudiados por diversas cuestiones, incumplimientos y un montón de irregularidades que cometen en su accionar como docente, dicho por propio docente, yo soy responsable de pedir la intervención del Consejo Escolar por corrupción probada y demostrada con las denuncias y con los procesamientos, detenciones y sentencias de 35 personas. Tanto en la causa del SAE como en la causa de los títulos truchos. Pero no tengo absolutamente nada que ver con una desgracia que ocurrió en nuestro establecimiento escolar. Y hay responsables políticos por eso. No, responsable político es otra cosa. Yo no tengo funcionalidad. No, los Entonces, que tenían funciones sí. Yo no tenía ningún tipo de función. No, Los que tampoco. tenían funciones, tampoco. Fue una desgracia que ojalá no hubiera ocurrido. Ajá. Que es muy difícil hablar de este tema cuando hay 2 vidas que se han ido. Es inexplicable poder comprender el dolor de la familia y explicar a la familia qué le ocurrió. A la justicia debe determinar qué pasó ahí. Y la justicia todavía no se pronunció, sin algunas instancias. Pero utilizar la muerte, lamentable muerte de 2 personas que murieron de una forma terrible por estos elementos que moralmente no carecen de la idoneidad para poder hacerlo, es lamentable. No hay que utilizar la muerte de las personas para atacar a una figura pública
o para estar en contra de una política. Eso me parece detestable. Sí, que la justicia esclarezca el dolor de los familiares, que no lo va a extinguir, por supuesto, si es para un lado o para otro, pero utilizar la muerte de dos personas, como hacen estas personas, es lamentable. Y querer responsabilizarme a mí, que no tengo nada que ver, es una barbaridad. Le voy a aclarar una cosa. Para Cuando finalizar. fui senador, Sí. a ese colegio lo tuve subsidios. Le regalé libros y otros tipos de ayuda porque había docentes que yo conocía que me lo vinieron a solicitar. Lo digo ahora por primera vez. Entonces es una barbaridad lo que es esta gente. Quieren utilizar las muertes para atacar políticamente a un sector que a ellos no los representa. Eso es deslizable, es bajo. Es típico de personas que carecen de argumentos para poder discutir otras cosas. Y lo de las muertes es muy lamentable y tristísimo lo que ocurrió, pero yo no tengo absolutamente nada que ver. Doctor, muchas gracias. Siempre Muy amable. tan amable de aceptar las No, muchas gracias. preguntas y sus respuestas. Bueno, sí, estamos en las vísperas de un acontecimiento que nos marcó para siempre. Por supuesto, la justicia tiene que resolver los niveles de responsabilidades y creo que están claramente agotadas las instancias. Hay una elevación a juicio, se espera la fecha, que será en Mercedes. También se espera, lo dije la semana pasada, las fechas de juicio para la causa que se conoce como títulos truchos y la del SAE. En honor a los hechos y por el dolor de los mismos, hay que bregar siempre para que las escuelas de Moreno sean las mejores del mundo después de aquello. Y nos falta bastante para eso. Nos falta demasiado. En cuanto a lo político judicial, también lo dije en este programa, se tienen que visualizar por parte de la justicia acciones que den cuenta que las denuncias tienen sustento. La de la Musarela no hay dudas que tiene sustento. Y si se le pagase a Moncayo como en algún momento, no hace mucho tiempo, hace un mes y medio, es que circuló la información, lo dijo Emiliano Moncayo, me pueden pagar, eso no extingue lo que es el incumplimiento de deberes de funcionario público porque se vulneró un ámbito de competencia directo, que es el juzgado de faltas. Y en cuanto a la interpelación, ya que decía el doctor Acef, que lo vivió siendo joven con su padre, la interpelación no es destituyente. Yo siempre lo he dicho en este programa desde hace 15 años que la interpelación aparece cuando no hay una respuesta de parte del Ejecutivo sobre pedidos y eso alimenta el engranaje de la no contestación. Si no hay contestación al legislativo, es más que una escribanía, está ahí. Y en 3 años de gobierno de Mariel Fernández, desafío a cualquiera del oficialismo y de la oposición que explique cuándo entregaron un informe completo sobre las preguntas que se realizaban. Nunca. De allí que la interpelación tiene sustento y argumento, pero también hay que comprender las miradas, tácticas y estrategias políticas y no caer en las subgrietas, porque eso aleja mucho más a la dirigencia de la sociedad, que no solamente está cansada, está muy preocupada porque no sabe si mañana sale el sol. Nosotros en una tarde de lluvia hacemos la pausa junto a Martín Bueno y seguimos en Quórum, en contacto directo.
La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Y esto? Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Segundo bloque de Quórum. Es un gusto poder charlar una vez más con Carlos Benítez, que es un dirigente, es un cuadro político del Ateneo, que cumplió funciones ejecutivas y legislativas. Siempre lo digo porque el público se actualiza y se preguntan quién es el interlocutor, que creo que es válido. ¿En qué plano de la crisis estamos, en primer lugar? ¿Qué es lo que ustedes refieren como preocupante, inesperado, peligroso? Te escucho. A nuestro entender estamos en el centro de la crisis. Y la crisis en principio es profundamente política, es decir, los sentidos de volver a tomar la posibilidad de ser gobierno en el país y los sentidos de para qué somos gobierno en este país. Sobre todo en el marco de la concepción ideológica, de la práctica política, de las prácticas de la gestión que conduce el peronismo o que ha conducido históricamente el peronismo. Desde ese lugar, nosotros entendemos que el gobierno que nos representa, del cual en el marco de la fuerza política del Frente de Todos seguimos formando parte, no ha respondido en esos parámetros. ¿Por qué no respondió? Porque de alguna manera el gobierno cerró un pacto en el marco, entendemos nosotros, de la posible gobernabilidad, que era lo que había que denunciar, que era el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional, que dejaba a la Argentina en un grado de dependencia económica absoluta. Entonces, partimos desde ahí. La crisis política y la crisis económica. Es decir, aquel pacto establecido que no fue en línea con lo que la población necesitaba para que la Argentina se pueda desarrollar nuevamente o pueda recuperar su sendero de desarrollo nuevamente, condujo directamente a nuestra sujeción a las políticas del Fondo Monetario en un momento del mundo, de la economía mundial y de la región, donde justamente eso está en crisis. Es decir, nosotros venimos de alguna manera desde el gobierno a saldar un pacto que esos poderes económicos necesitaban para cubrir su propia crisis. Si lo miramos para atrás, rápidamente te diría, creo que no podían escaparse el acuerdo con el fondo porque ya estaba cerrado. Es más, algunos dicen que se tardaron mucho tiempo en firmarlo, más de 2 años. Ahora, en todo ese lapso con pandemia, la propuesta de Alberto Fernández se consolidó en lo que es lo popular, en lo que es la economía popular, en lo que es los movimientos sociales, y después de 2 años, casi 3 años, fíjate que entra en discusión qué es la economía popular y el trabajo. Así que hay algo que no se leyó apropiadamente o forma parte de lo que es el modelo propio del sistema. Porque yo no creo que arriba no se haya analizado esto. Es decir, no lo creo. Es decir, tengo 51 años. No lo creo. Sí, ¿dónde están los apoyos políticos sociales o los acuerdos de alguna manera coyunturales? Desde ese lugar puede ser.
pero hay algo como, no quiero llamarlo como más profundo, pero hay Sí, lo otra debe haber, cuestión que sí. no está apareciendo, que es que en la Argentina se está produciendo un desarrollo de alguna manera vinculado a la generación de la industria, de la explotación de hidrocarburífera, se está produciendo. Pero eso se está produciendo por fuera de lo que le da sustento al Frente de Todos y al proyecto político que representa el peronismo, que son los trabajadores. Claro. Entonces, ahí aparece una concepción económica y un modelo de despliegue de la economía en la Argentina, que tiene que ver con ese desarrollismo del cual hablamos, que Sí, si bien sí, no sí, está sí. en los mismos marcos históricos y económicos que el que nosotros vivimos en los 60, principios de los 70, pero sí está vinculado por sus principios. Y eso ha conducido al gobierno. Bueno, fíjate, Máximo dijo, me voy como presidente, no banco el acuerdo con el fondo. Cristina fue limándolo a Guzmán hasta que Guzmán se fue. Yo no puedo, de nuevo, por una cuestión racional y respetuosa a la audiencia, decir que el problema haya sido que se fue Guzmán. Porque vos me estás diciendo que es un problema anterior. La pregunta es, ¿cuándo asumimos la verdad de los problemas y encontramos soluciones a mediano y largo plazo? Una palabra que siempre utilizás vos en las notas, que es tener una planificación, que no es una cuestión técnica, es quién va a estar adentro y quién de afuera va a querer sacarle los beneficios al pueblo. Totalmente. Básicamente te lo digo así. Sí, por eso yo encaré que estamos en el corazón de la crisis. Claro. Porque eso todavía no se manifiesta en su plenitud. Está planteado en el escenario. Y todavía creo que le falta popularizarse, vamos a llamar de decir. Es decir, está planteado en el escenario de aquellos que formamos parte de la discusión política cotidianamente, los actores políticos, los actores económicos, algunos actores sociales, los sectores eclesiales. Eso está participando de una discusión hoy donde está centrado este punto que nosotros decimos. Eso no está popularizado, es decir, discusión en el marco del Ateneo. ¿Qué hay que hacer? Hay que popularizar la discusión. Hay que poner la discusión en las manos de la comunidad, en las manos de la gente. Y ese pueblo va a definir claramente. El Estado no llega a los barrios porque es lo que me dijiste la otra vez. Es decir, yo puedo popularizar si llevo una propuesta y además llevo algunas soluciones. Exactamente. Si yo bajo con el librito o el manual, hoy la realidad marca que hay hambre. Entonces, ¿cómo te van a escuchar? Es decir, ¿cómo podemos hacer que además de popularizar, se alcance una pedagogía de la práctica política y la teoría para llegar a ese punto a mediano plazo? No te digo ni siquiera largo plazo. Sí, bueno, ese es el esfuerzo militante que nosotros hacemos y que tenemos y que convocamos a todos a que lo hagan. Es decir, poder llegar a nuestro pueblo desde otra perspectiva. Por supuesto que estamos claros que hay una realidad acuciante de la emergencia del no llegar a fin de mes y en muchos casos, sobre todo en distritos como el nuestro, como Moreno, donde vos no, la emergencia por el hambre cunde. Ahora, nosotros abordamos otras discusiones y esas discusiones también las escucha y las recibe nuestro pueblo. Nuestro pueblo está en condiciones de que se lo convoque a las grandes batallas que debe dar para recuperar por lo menos su posición en el tablero como un actor más dentro de la discusión. Vos me estás diciendo, voy a hacer esta Y eso interpretación no es rápida. solo, perdóname, No es, eso no es el solo plato del de Estado. comida, vos no me estás hablando del día a día. Exactamente, Porque no te si no, hay que estoy- mirar y decir, ¿qué habla Benítez? Claro. Ustedes dicen, el plato de comida puede venir mañana cualquiera y lo garantiza. No es eso. No es eso. No es eso. No es eso. Es la discusión de fondo en nuestro país, convocando a la comunidad, digo, a los trabajadores, convocando a la economía popular, convocando a sus organizaciones que siguen existiendo, están presentes en el territorio y que no logran manifestarse porque tampoco el Estado las permite expresarse. Claro. Digo, y ese es un elemento clave. El Estado ocupa, de alguna manera, el lugar de la voz de esas organizaciones, de esos procesos vecinales, de esos procesos de los clubes, de esos procesos pasa en Moreno? de las comunidades, por supuesto. Es algo que se reproduce en todo el Para territorio. que pase en Moreno quiere decir que se absorbió lo que está vivo ahí y se lo apagó.
En parte, ¿sería así? O por lo menos ocupó su lugar con la toma de la palabra. Es más grave entonces, ¿o no? Entonces allí, Si ocupó el lugar y tomó la palabra, es decir, silenciamos eso que está allí, latente, eso me está exactamente, diciendo. digo, eso es lo que uno entiende que es el gobierno de las comunidades. Cuando nosotros hablamos del gobierno de las comunidades, Ahí entramos. hablamos que las comunidades se expresan. Y no que la militancia, no que la comunicación oficial, no que las acciones que llevamos adelante del territorio median en esa palabra, sino que permiten que se expresen. Nosotros, aún desde el Estado, en su momento, intentamos esa experiencia, y esa experiencia fue interesante, que fue la experiencia de la construcción de los consejos de hábitat, que fue la experiencia de la construcción de las mesas de gestión del hábitat en cada barrio, que fue la experiencia de las ordenanzas que se plantearon. Eso. ¿Cómo hacemos nuevamente para que ese pueblo se exprese? Entonces ya no hablamos solamente de la urgencia y de la comida, sino que comenzamos a hablar también de cómo nuestras comunidades, nuestras barriadas, nuestros referentes, nuestras organizaciones comienzan a tener una palabra en torno de lo que pretenden para adelante. Cuando se permite esa palabra, salen los temas de fondo, que son los temas del proyecto económico, que son los temas de soberanía, que son los temas de derechos de los trabajadores, y que son también los temas de infraestructura barrial, que son los temas de regularizar lo de fondo para que puedan participar. Dentro de la crisis, ¿en dónde pones la dirigencial en Moreno? La crisis dirigencial tiene un problema de sentido. Como ha perdido este rumbo en el marco de que lo que venimos a hacer el Estado es no brindar más servicios, no conseguir más cámaras, no poner más luces, sino transformar la comunidad para que la comunidad pueda dar la pelea nacional, por supuesto que luego tenés una desorientación. Clarísimo. Tenés una desorientación al momento de recibir una demanda, al momento de convocar a los vecinos, al momento de ver un expediente, al momento de saber con quiénes son los actores que vos vas a discutir el proceso de desarrollo de tu propio estado local. De la casa común. Lo vamos a hacer solo con un proceso de desarrollo de algunos capitales en lo local, o lo vamos a hacer con la comunidad. Bueno, eso hoy nos está manifestando claramente, y eso es lo que se ve, por lo menos desde mi lugar militante, en nuestra dirigencia política. Nuestra dirigencia política en sentido amplio, es decir, todas las representaciones también están en crisis. Cuando vos hablás de la planificación, que lo hemos charlado infinidad de veces, ¿también te referís que un municipio puede definir qué proyecto? ¿O de arriba bajan y dicen, vamos a poner una cárcel, y acá dicen, dale, vamos con la cárcel? Un proyecto municipal siempre está condicionado por los otros niveles del Estado y por los poderes económicos que de alguna manera tiene que radicar en su distrito. Ese es el condicionamiento, ese mapa de actores juega. Ahora, ese mapa de actores vos le tenés que parar a la comunidad, si no, no hay forma de resolverlo. Es decir, bueno, acá se dio un proceso muy interesante, que si se dice no, que la comunidad acompaña a la cárcel. Si vos no lográs que esa comunidad se exprese en torno no solo de si quiere la cárcel o no quiere la cárcel, sino hacia dónde quiere ir, ¿no? ¿Cómo entiende que sería un gobierno del pueblo en el sentido más efectivo para que resuelva su problema? Dificultosamente puedas estar orientado en el sentido de una gestión que transforme esa realidad. A lo sumo conseguirás algunos recursos y aplicarás. ¿Está? Pero con eso no alcanza, y menos en este tiempo histórico. Te hago 3 preguntas finales, Carlos. Vos viste el proceso de Festa. ¿Encontrás algunas señales? Porque los contextos son distintos. Gobernaba Macri y Vidal, ahora está Alberto y Axel. Pero ¿encontrás algunos parámetros similares en cuanto a concepción política de cerramiento que tuvo Festa en su gestión y Mariel Fernández, que te llama la atención y decís si se conectan aquí? Cada uno tiene, por lo menos desde nuestra mirada, características personales, sí, claro, o también de construcción política, histórica. Sí. Hay como matrices diferentes en ese sentido. Ahora sí, por supuesto, hay puntos en común. Cuando estamos hablando, decime 3 puntos en común. Vuelvo sobre el eje que ya planteamos. Cuando volvemos sobre el eje del reemplazo de la palabra de la comunidad por parte de un discurso del Estado, ahí tenés un problema. Digo, esto ya lo marqué claramente en mi intervención anterior. Digo, ahí tenés netamente el problema. Y ahí hay un problema de continuidad. Hay un problema de continuidad
porque entendemos nosotros se accede al Estado o al gobierno del aparato del Estado sin un plan previo, sin una discusión previa. Se accede en el marco de lo que la crisis política Moreno no es ajeno al resto de la sociedad argentina o de la provincia de Buenos Aires. Se accede en el marco de un acuerdo político, una lista, una serie de ventajas que proporciona el momento electoral o el del cierre del momento electoral. Pero hay una debilidad enorme en el proceso que a vos te conduce a esa decisión. Es el de la construcción política, o lo que nosotros llamamos la construcción política. Claro. Por tanto, cuando te encontrás con el gobierno comenzás el proceso de la improvisación. La improvisación para responder a las demandas, a las necesidades, sean esas necesidades de los desarrolladores inmobiliarios, sean esas necesidades de tu pueblo emergente que pide determinadas cuestiones. Entonces vos corres detrás de esa emergencia de respuesta, pero esa emergencia de respuesta no está hilada en un plan, no está hilada en una mirada de cómo lo vas a desenvolver, y no está hilada sobre todo con qué actores te vas a articular para poder hacerlo. Ayer se cumplió un aniversario, 70 años del paso a la inmarketabilidad de Evita. Miraba las banderas, que es algo que siempre tenemos que hacer. Claro que fue una marcha imponente para mí. Claro que tuvo una puesta en escena, hasta te diría brillante, muy emotiva, muy profunda. Y Mariel, que fue la única oradora, dijo: siempre destaco de Moreno la unidad, porque hay mucha unidad para trabajar codo a codo y resolver los problemas vecinos. No los vi a ustedes. El Ateneo no estaba. Sí, a ver, ahí nosotros... No es una chicana, quiero decir, está claro. ¿A qué responde esto? Yo sé que Walter Correa estuvo en la marcha de las Antorchas Capital, pero podría decirte, el Ateneo no solamente Walter Correa, sos vos y muchos otros compañeros y compañeras. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Una priorización de ejes de donde nosotros entendemos que está centrada la pelea hoy. La movilización de ayer, muchos sectores del kirchnerismo, vamos a plantearlo para que nos entendamos claramente, la veníamos haciendo pública esa discusión de que nuestro sector, nuestro espacio de la fuerza política, no se expresaba en la calle con el contenido de su proyecto político. ¿No? Nosotros, por supuesto que aceptamos la conducción de Cristina, por supuesto que nosotros aceptamos los términos y los contenidos que Cristina pone a cada discurso y cada observación que hace y pero eso debe estar acompañado por el contenido de lo que se expresa en una fuerza política. Y eso no estaba apareciendo. Pues cuando emerge la posibilidad del acto de nuestra expresión a nivel nacional, nosotros priorizamos esa posición política, y así fue transmitida. Así fue transmitida. Por eso no estuvimos de alguna manera ayer presentes en el acto. Es cierto que se puede, uno puede hacerse el boludo, y podíamos haber venido una representación de compañeras y compañeros y una banderita, todo el mundo se sentía tranquilo. Pero también nosotros necesitábamos dejar claro que también eso es parte de la crisis política que estamos viviendo. No se expresan claramente las posiciones políticas, por tanto el otro deja un gris donde vos no te entendés. Entonces nosotros lo que planteamos es: la convocatoria nacional se prioriza así, allí vamos. Nosotros, es más, pospusimos un acto propio, que el Ateneo, previo al lanzamiento y la convocatoria de Mariel y del resto del PJ al acto central, ya teníamos programada y planificada. Nosotros vamos a hacer el viernes por la tarde, o sea, pospuesto nuestro propio acto en la zona de Moreno Norte, allí es donde termina Marco del Bueno, que está el busto de Evita. Sí, claro. No solamente la conmemoración a Eva, sino también el reconocimiento a dos militantes históricos del peronismo de esos barrios, con lo cual nos vamos a expresar también en el marco del acto. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? No me estoy corriendo de la discusión, te estoy diciendo, priorizamos, no, claro. Y esa prioridad nos llevó hasta correr lo que nosotros por nuestra cuenta habíamos planteado como iniciativa para el 26, que significó poder posponerlo unos días. Carlos, muchas gracias. Bueno, muy amable ustedes por la invitación. Me parece que considera un uso excesivo de las palabras de Carlos. Les diría que vea varias veces la nota.
Acá estamos hablando de contenido. Si se pospone el acto para el viernes, yo no puedo dejar de sopesar que lo que está manifestando Carlos es que si no hay una convocatoria amplia, hoy prefiero no participar y me voy a Capital. Una convocatoria amplia es algo que yo vengo escuchando desde hace 3 años, todos en una mesa, todos discutiendo no solamente la planificación. Si es la coyuntura y la urgencia, se discute, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué actores participan? Que siempre lo trae Carlos. ¿Con quién el gobierno se vincula para encontrar los mejores desarrollos y las mejores respuestas? El acto, que insisto fue profundamente emotivo, tiene algo que no va a explicar el gobierno, no tiene por qué hacerlo, pero yo me veo en la obligación de plantearlo. Si se cortó la Avenida Libertador desde las 8 de la mañana, lo que generó un enorme problema y malestar de los comerciantes, es porque se especulaba que iba a venir la plana mayor y las figuras más importantes del Frente de Todos, porque ese era el rumor. Se hablaba hasta de Cristina, se habló de Máximo, se habló de Axel Kicillof, hasta se habló de Alberto. El resultado final, insisto, un muy buen acto emotivo. Las figuras que estuvieron, Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, Karina Menéndez, que es la intendente de Merlo, Achával, de Pilar, ¿no? Mariel Fernández, pero un acto muy propio de Mariel porque es su sello, es su marca. Mariel en el discurso dijo, es la abanderada de los humildes, mientras Perón construía la casa para todos, Evita trabajaba para los que quedaban afuera. Es una definición conceptual de Mariel, una vez más. Acá lo que trae Carlos del Ateneo, y vamos a seguir porque esto no termina hoy acá, es cuál es el destino de Moreno con las comunidades, escuchando su voz. No que el Estado sea representante de las comunidades, sino darle a las comunidades la libertad que ésta tiene. Cuando el Estado se incorpora allí y construye una hegemonía, cerramos la voz y hay muchas disidencias, créame que hay varias. Será materia de la unidad que siempre propone el peronismo de cara al pueblo, porque el pueblo la necesita. Vamos a la pausa y tras ella charlamos con un dirigente social que hablará del territorio y la política. Pausa y venimos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Y esto? Se vende la casa de Don Tito. Yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado?
último bloque de Quórum vamos a charlar con Miguel Soler. Tiene la visera, dice Organización 25 de Mayo, UTEP. Vos que conocés los barrios, que los caminás, el hambre hoy, ¿en dónde se visualiza? ¿En dónde se percibe? Y desde esa situación, que es palpable, ¿hay condiciones objetivas de una explosión o no? ¿O está hoy controlado a diferencia de 2001? Aunque en 2001 también lo recordarás y lo hemos vivido, hubo algunas fuerzas internas y externas que lo empujaron en aquel momento. Hola, primero que nada, ¿no? Gracias, Cuca, por estar aquí. Y agradecerte siempre la voluntad de darle voz a los que no tienen voz. Así que bueno, agradecido. A la pregunta, palpable el hambre en el territorio. Sí. No solamente en el territorio, tenemos, para hacer si querés, una mirada un poco más amplia. Dale. Entendiendo toda la República Argentina y las condiciones en las que quedó el país, ¿sí? Estructuralmente, en lo económico, en la matriz productiva, en la matriz energética, en la matriz política misma del país. Sabemos que hay un gran quiebre, que ha quedado devastada la Argentina después de un proceso complejo, como fue, lo decía la vez pasada, hablábamos de la macrisis, del macrismo. Hoy no se puede resolver ese problema, todavía no se está pudiendo resolver, y se siente y se ve en el territorio porque hay un montón de cosas sin resolver, y una de esas, creo que es la más importante, es el hambre en nuestro pueblo. Sí, entiendo que no alcanza para las 2 comidas diarias, entiendo que la paliar el hambre con los comedores, los merenderos, después de la pandemia, donde hubo toda una práctica muy comprometida de los sectores que siempre se organizan cuando el Estado no llega. Hubo muchos comedores que estuvieron trabajando en esta pandemia resolviendo ese problema, el problema de la comida, del hambre. Uh-huh. Hoy puntualmente, vas a la barriada y no alcanza. ¿Sí? No alcanza porque los trabajadores formales o de la economía popular no alcanzan la canasta básica. ¿Con qué tiene que ver? Es mucho más profundo que decir es culpa de este, es culpa del otro. Venimos de una etapa muy compleja, te decía, que ha vaciado no solamente económicamente a nuestro país, sino que también lo ha vaciado de esperanza. ¿Sí? Entonces, generar y llenar esos vacíos es bastante complejo. Entró en debate esto de el trabajo, la formalidad, las conquistas del peronismo y lo que tenés acá arriba vos, que es UTEP. Me dijiste en su momento que era el sindicato de pobres. Sí, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Sí, un sindicato que nucleaba a los pobres. ¿Y ahora? Y sigue nucleando a los que menos tienen, siguen siendo pobres. Los trabajadores formales, si querés. El trabajo es siempre formal, lo que es informal es la paga. Es la paga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajadores de la Economía Popular, es decir, el trabajo es genuino, todo trabajo es genuino. Todo trabajo es genuino. Lo que no es genuino es que no tengan obra social, de que no tengan aporte laboral, de que no tengan una paga como corresponde. Que tiene que ver con la conquista del peronismo, básicamente, ¿no? Y es una gran discusión, y hay que entender cómo quedan hoy parados el peronismo ante esta problemática. Pero te quería terminar por ahí el concepto. Sí. El sindicato de trabajadores que están formalizados, si querés, o dentro de la economía formal, también son pobres. Y tampoco les alcanza. Y todos los días se encuentran con una dinámica en donde van a comprar y todos los días tienen aumento y remarcan los precios, y tiene que ver con una cuestión más profunda. Así, trabajadores de la economía popular, el sindicato de los pobres. Sí, el sindicato de los pobres porque no tienen en dónde ir a reclamar. No tiene, como tenían en los 70, en los 80, si querés, también podemos plantear que tenían una fábrica en donde podían expresarse y salir a hacer su protesta. Hoy no lo tienen. Yo lo veo desde este lugar y te hago una devolución. Es cierto que hay trabajadores formales pobres, incluso municipales, me lo dijo hace pocos días un dirigente, de salarios indigentes. Ahora hay un convenio, y ese convenio regula
y permite a la actividad laboral discutir con la patronal las condiciones óptimas. Hoy la UTEP no es eso, pero yo recuerdo de haber leído declaraciones de Esteban Castro diciendo nosotros vamos por una formalidad, pero que nos comprendan a nosotros que somos actores protagónicos de este tiempo contra el capitalismo. Bueno. Sí. A ver, separemos la paja del trigo. Dale. Los sindicatos tendrían que pelear por sus trabajadores y porque no estén en este nivel de indigencia. Sí, sí. Yo creo que ahí cabe valorar y destacar esto de cómo se organiza y quiénes son los que representan a los trabajadores, a estos trabajadores en particular. Hay que separar la paja del trigo. Una cosa es la dirigencia, otra cosa es el laburante. Y calculo que la discusión hasta que no tengamos representantes del pueblo realmente ocupando los lugares que tienen que ocupar en el Estado, seguimos dependiendo de las voluntades de gente que no entiende a nuestro pueblo porque no es parte de este pueblo. Vos me lo planteás, Moreno, yo no sé si en Moreno cabe destacar, vos me planteás Esteban Castro. Esteban Castro es un compañero que viene hace un montón de años con una lógica y una discusión, sí. Abrazando, creo que al último de las filas, como lo plantean, no como eslogan, sino como práctica cotidiana. Habla muchas veces el gringo, compañero, habla de la importancia de recuperar la solidaridad, de recuperar estos valores que se perdieron en la Argentina. Entonces, como trabajadores de la economía popular, entendemos que uno de los pasos que estamos dando es recuperar esos valores. Por eso, unidades productivas en donde va el 11,4% del Producto Bruto de la Argentina, fíjate qué numerito, 11,4% del Producto Bruto de la Argentina es la economía informal. ¿Sí? Entonces, organizar todo esto y lograr la formalidad de esto trae muchísimos problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que trae? Y bueno, lo formal no quiere que haya una competencia. Nosotros no estamos queriendo competir, lo que queremos es sobrevivir, vivir mejor. Entonces, eso hace que nos organicemos en unidades productivas, en módulos productivos, que estemos discutiendo para poder avanzar con los mercados de la economía popular. Si me preguntás si es lo óptimo, y el capitalismo viene pasándonos por encima hace un montón de años, desde el comienzo mismo de su existencia, se queda con el plusvalor del trabajador. Si querés términos muy marxistas, no, el plusvalor es lo que producimos por demás y que se lo quedan unos vivos. Creo que en Argentina queda más que claro que está muy, pero muy avanzado esta lógica del capitalismo, fue en algún momento neoliberalismo y sigue avanzando. Que hoy nos estemos realizando y discutiendo como sindicato de pobres para dejar de ser pobre y empezar a tener una mejor vida, parece que es un paso más que importante. Y sí, lo mostramos con hechos, decimos acá está el enemigo, es el que está remarcando precios, la movida a la Copal y a los transformadores de precios, que pues sí, lo hacen los trabajadores de la economía popular, deberían ser todos los sindicatos. Bueno, estamos buscando la unidad de todos los sindicatos para apuntar y apuntar realmente a quién está haciendo que hoy no se puedan resolver los problemas básicos de los argentinos, que tiene que ver con el plato de comida. Hablar de los pobres, creo que pasa por ahí primero. Y después que hay un montón de cosas a resolver, y sí, tenemos que discutir si querés el tema de la devaluación, el tema de que todos los días se suma esta cuestión de que se agranda la brecha entre lo que cobramos y lo que gastamos, ¿sí? No le gana nunca el salario a la inflación. Bueno, es la gran discusión y la verdad que no estamos en condiciones de resolver un plato de comida y nos cuesta resolver, organizarnos y bueno, la pelea es esa, cómo logramos organizarnos para llegar de alguna manera a cubrir esta expectativa de generar un sindicato de pobres para que no sea más pobre. Háblame del gobierno de Mariel Fernández. La semana pasada, cubrí una actividad de la 25 de mayo, que no movilizó, estuvieron acá justo enfrente donde tenemos esta locación circunstancial de grabación del programa. Estuvieron parados de las 9 de la mañana pidiendo conversar, bajó un equipo técnico y se logró una reunión, están en discusión con los compañeros tratando de resolver, porque entendemos que el camino... Pero ¿sabés lo que pedían? Claro, ¿qué te lo voy a decir a vos? Yo te digo lo que me dijeron a mí. Primero que nos den herramientas para laburar. Que no le den herramientas los que no laburan. Es decir, yo sigo sobre lo que vos me dijiste antes. Eso es lo que vinieron a pedir ustedes. Herramientas para laburar, que se reconozcan unidades productivas,
El punto es que quien gobierna es de un movimiento, es la intendenta, así que yo debería dar cuenta de que abraza a todos aquellos que son parte de esto que me dijiste recién. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay un equipo, por eso amigo, está bueno que lo planteás en estos términos, porque pareciera ser que es Mariel Fernández. Hay todo un equipo, la intendenta no es la que tiene que resolver todos los problemas morenos, tiene equipo. Indudablemente el equipo estaría no teniendo la reacción que necesita tener el equipo para resolver los problemas que está teniendo. Se armó, te decía, después de estar parados de las 9 de la mañana hasta las 11:30, 12, se logró que se acercasen, empezaron a discutir y hubo reunión el día lunes y creo que mañana también tienen reunión los compañeros de Moreno para ir resolviendo y tratando de sacar adelante estas cuestiones que son las que más nos surge a los trabajadores de la economía popular. Yo le pregunté a tus compañeros, siendo parte del UTEP, siendo parte de la economía popular, siendo parte de este nuevo esquema de enfrentar a los grupos económicos concentrados y se ven unidades productivas, ¿por qué no hay diálogo? Para llegar a hacer lo que hicieron. No hicimos, no hay ninguna locura. A ver, venimos. No, pero sí, no cortaron nada. Bueno, cortaron un poco, pero yo quiero decir, cuando no hay escucha, una organización sale a la calle, pero después de agotar las instancias, la pregunta es ¿por qué se agotan las instancias si están pidiendo lo mismo que expresa o que esboza el gobierno como política pública? A ver, lo que entiendo es que son instancias en donde los compañeros vienen manteniendo diálogo y se vienen estirando y dilatando algunas cuestiones que tienen que resolverse. Entonces, ante no dar la respuesta, los compañeros salen a expresarse, el movimiento Evita, el cual es parte de Mariel Fernández y parte importante del gobierno Moreno, viene de esa práctica de salir a la calle, de agotar todas las instancias primero. Se van agotando esas instancias y se va encontrando canal de diálogo. Indudablemente, por ahí alguno de los jugadores del equipo no estaría resolviendo el problema que tendría. Vos no que le resolver. adjudicás el problema a Mariel Fernández, sino no, que... no se lo puede adjudicar a Mariel Fernández. No, sino al equipo que tiene Mariel. Porque hemos estado conversando con la compañera y ha planteado de muy buena voluntad seguir avanzando, porque de hecho no es que no hubo ningún avance y ningún trabajo en el acuerdo. Laburamos y acompañamos como organizaciones del territorio, acompañamos toda la campaña y estuvimos presentes con muchísimos actos y somos parte, nos sentimos parte de este gobierno y hay algunas cuestiones que decimos, bueno, si no hacemos este tirón de oreja no hay forma de que no escuchen, no sé si tirón de oreja, después nos pegarán el tirón de oreja, esto como si fuera que tenés un papá que te tiene que retar, parece que no es por ahí, pero bueno, es un llamado de atención y me parece que por ahí pasaba la voluntad de esta movida. La última, Miguel, vos sos un tipo que entiende la política. Yo recuerdo cuando charlábamos ahí sobre la Ruta 25, o sea, algunos libros, ¿te acordás hace muchos años atrás? Muchísimos, sí. Que vino un amigo en común que sabe mucho de deuda externa y demás, ¿no? Alejandro Olmo. Alejandro Olmo Gaona, sí. Moreno, ¿tiene algún tipo de riesgo de no entender qué es la política? Me refiero a lo que decía recién a Carlos Benítez en el bloque anterior. Una mesa en donde discutan todos los actores, con quién se juega, por qué se juega, que las comunidades tengan su voz, no que el Estado sea la representación de esas voces. Te lo pregunto porque vos tenés una formación muy especial y entonces la libertad y la autonomía son dos valores innegociables en la vida de una persona, de un partido o de una comunidad. Sí. A ver, lo primero que tenemos que entender como comunidad, comunión. Estaría faltando por ahí dinamizar esta cuestión de poder trabajar en comunidad. Si me preguntás en lo personal, venimos haciendo todos los esfuerzos, discutiendo con un montón de compañeros de distintas organizaciones, porque entendemos que se necesita este espacio. En Moreno se está construyendo la mesa del UTEP, que no estaba funcionando, está logrando ponerse en marcha eso, que es justamente un ámbito en donde todas las organizaciones de trabajadores de la economía popular y también de los trabajadores se van sumando a una discusión para ser parte de las decisiones.
No debería pasar todo por el Estado. Yo creo que, y es un planteo si querés muy viejo, el Estado funciona como amortiguador para que no haya esta cuestión de lucha de clase. Viene a ser el que amortigua la pelea entre... Regulador social, te voy a decir así. Ponele el nombre que quieras. Sí. Funciona como amortiguador para que no avance el pobrerío en busca de lo que realmente merece, corresponde. Entonces merece, corresponde, mientras sean trabajadores y esto se entienda, que la discusión no es si tercerizás, la discusión no es si a los compañeros los llevas, los traes, nadie lleva a nadie, creer que son tuyos, me parece que es una cuestión de querer arriar, y yo creo que se acabó esa cuestión de la obsecuencia, o por lo menos los sectores sociales que vienen practicando esta autonomía de discutir y de pararse en el lugar que creemos que es correcto. Creíamos que era correcto, creyeron los compañeros que era correcto pararse a pedir audiencia y que le resolvieran cosas que no resolvieron. Yo aplaudo eso, no me voy a poner enfrente de ningún tipo de manifestación, ningún tipo de lucha. Sí me parece que hay que ir encontrando también los canales de diálogo y que hay que apostar a una unidad que la necesita la Argentina, no solamente Moreno, la necesita la Argentina. ¿Sí? Miguel, muchas gracias. No, gracias a vos por siempre brindarme la posibilidad de expresarme, viejo. Bueno, a ver, ¿cómo hago una síntesis de todo lo que se charló hoy en el programa? Bueno, no voy a hablar de los que dijeron los tres entrevistados, sino de la visita de Batakis a Estados Unidos. Batakis viene a complementar lo que selló no Guzmán, sino el presidente de la Nación. Es un país presidencialista. Por supuesto que hay un Congreso que tiene sus representaciones de acuerdo a la sociedad como vota, pero se firmó un acuerdo, se fue Guzmán y llegó Batakis. Batakis va a Estados Unidos y dice, vamos a respetar las metas fiscales. Ha pasado por alto en algunos sectores muy populares de Moreno que hay un decreto firmado por el presidente de la Nación congelando el ingreso de nuevos trabajadores al Estado. Cuando Batakis dice cumplo las metas, hay que mirar antes de esto, del viaje a la madre patria, como dicen algunos, que el gasto público se iba a reducir. Que la gran discusión es no emitamos más porque la inflación se nos dispara y después no va a haber aguinaldo de potenciar que alcance. En otras palabras, mucho más simple, que Miguel las comprende tanto como los que están mirando el programa, que el ajuste es inevitable. Si lo comprendemos así, bueno, bajemos esa decisión política que la toma Batakis por decisión de Alberto, convalidado por Cristina y con la llegada de Massa, que es inminente como jefe de gabinete, pidiendo algunas botoneras más, quien es hoy presidente de la Cámara de Diputados. Lo que se está pergeñando es que no hay más salida posible, hay que hacer el ajuste para que el Frente de Todos tenga una posibilidad competitiva del 23. Hay que bancarlo en los territorios. Esa es la razón del programa de hoy. Porque un municipio como el de Moreno, que ha recibido mucho más que Matanza en 3 años porque lo merecía, vamos a decirlo así, tal vez no tenga tanto. Entonces aquí me quedo un segundo en algo que ha sido la práctica histórica de quienes han gobernado. No voy a dar nombres. Cuando hay una crisis, lo que hace el poder gobernante o la estructura que gobiernan es sostenerse para adentro. Vamos a cuidar lo nuestro. Y entonces los que están más cercanos, que han bancado la parada, se sienten desplazados. Y tal vez no haya sido una sola manifestación la que vimos, sino que vendrán otras manifestaciones, porque cuando la frazada se vuelve corta, el hambre se extiende más. Entonces podemos ser compañeros, pero si hay hambre, mostrame los números, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas unidades productivas tenés? ¿Por qué no sos solidario? Esto no es que está pasando ahora, pasó siempre. El problema es comprender hoy qué nivel de estructura política tiene el oficialismo, que es una coalición electoral, para volverse gobierno. De allí que, lo dije en el bloque anterior, el acontecimiento que significó una muy buena y emotiva puesta de escena a 70 años del paso a la inmortalidad de Evita, mostró una foto política que era soñada por Mariel, que toda la estructura del PJ bajase a Moreno. Esa foto no estuvo. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, hay que leerlo en clave de rearmado del gobierno.
Si Massa es el jefe de gabinete y le dan las botoneras, bueno, todo aquello que fue forjando Mariel Fernández no es que se rompe, lo obliga a tener algo que no tiene demasiado Mariel, que es diálogo. Y entonces se reacomodarán las piezas y habrá de cara al 23 una propuesta de primarias, pero falta mucho. En el mientras tanto, como dijo Miguel, en los barrios hay hambre. Pero es necesario que yo pueda contarles a ustedes y bajarlo un poco más, que lo que está en discusión es el poder en pleno ajuste, que es inevitable. ¿Lo pagarán todos? No, todos no lo pagan. Siempre los que ganan seguirán ganando. La próxima semana haremos Quórum en contacto directo junto a Martín Bueno, sin tapabocas, y agradecemos a las autoridades de este local que nos permiten, en día de lluvia, entregar al poquito de luz, por lo menos en materia informativa. Chao, gracias.